Presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te pedimos por favor en este momento que el testimonio que vamos a dar a conocer sea motivo de regreso de muchos hermanos a la iglesia. Amén. Sí, hola, hermana Daniela, yo pertenezco a una iglesia evangélica llamada Ministerios Mi Libertador. Es una congregación pequeña, pero antes pertenecía a una iglesia muy grande llamada Asambleas de Dios por muchísimos años. Fueron por alrededor de 12 años los que yo pertenecía a esta congregación cristiana evangélica. Pues mira, la verdad, hasta ahorita mi testimonio es recientemente que me he convertido a tomar la decisión de regresar a la Iglesia Católica. Y son pocas personas a las que le he dicho y me han atacado bien horrible. Para mí ha sido bien difícil, al punto que a mi congregación no les he querido decir que yo ya no voy a asistir a su iglesia, pero sí a otros familiares que son cristianos evangélicos, que era la iglesia con la que yo me congregaba antes. De parte de ellos sí he recibido muchos ataques muy fuertes y se me está haciendo como bien difícil para mí, porque me están sembrando como un dolor en mi corazón. Yo sé que lo que Dios hizo conmigo es algo muy grande, muy maravilloso, algo que no tiene vuelta para atrás, y que no voy a tomar la decisión de regresar atrás, puesto que gracias a lo que me pasó me he quitado la venda de los ojos que yo tenía. Claro que sí, hermanita. Ahora cuéntanos, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cómo fueron todos esos, o qué te impulsó para que tú tomaras la decisión? Ay, mira, lo que me pasó no fue porque alguien haya venido a mi casa y me haya dicho, mira, hermana Patricia, tienes que regresar a la iglesia católica porque estás en una iglesia equivocada, en una secta o en una iglesia protestante. No fue así. Sin embargo, dentro de mi interior había algo que yo iba a la iglesia, pero cuando salía había siempre un vacío en mí, algo que pasaba siempre dudas. Un día, el 9 de noviembre del año 2019, no hace mucho tiempo, yo salgo de mi casa con destino a la iglesia en la que yo me congregaba y miro que la llanta de mi carro estaba baja. Entonces me decido hacia mi trabajo porque pues ahí yo tenía otro automóvil para cambiar de carro. Tomé el otro vehículo y decido irme a la iglesia, pero iba camino a la iglesia con un enojo conmigo misma, porque un día antes, en la noche, yo había mirado un video de un hermano de una iglesia evangélica, no me recuerdo cómo se llama este hermano, es un morenito. Ajá. Y estuvo hablando de los diezmos del 100%. Entonces yo como que me disgusté, porque yo pensaba que los diezmos eran
100% para la iglesia y no para el pastor. Entonces iban esas dudas en mi cabeza, pero de por sí ya traía muchísima confusión en mi mente por otras cosas, ¿verdad? Claro. Cuando salgo en el carro, agarro la carretera, es un highway que los carros corren a 55 millas por hora. Era de mañana, yo nunca, de verdad nunca me pega sed de mañana. Yo me acordaba de que en el carro yo traía 2 botellas de agua y me pega una sed de repente, una sed insaciable que me había secado la garganta completamente. Agarro miro el asiento de adelante a ver si estaban las botellas y no las miro. Entonces giro para atrás y veo las 2 botellas, una media vacía y la que estaba llena. O pues agarro la botella, la destapo y me la dije a tomar. Cuando vengo a reaccionar, me doy cuenta que lo que yo estaba tomando era un veneno que yo misma había echado en esta botella de agua en una botella de agua de tomar. Es un químico tan fuerte que aquí lo venden en unas tiendas que se llama Monipo. Y es un químico bien fuerte, puro. De un galón se hacen 35 galones diluidos en agua. No fue un accidente automovilístico, sino que un accidente en mi persona. Sí. Cuando yo lo tomo, Daniela, como es en el tiempo de frío, y ese químico, te lo voy a mostrar exactamente, es como esta botella de agua, era exactamente transparente. Yo me tomé exactamente esta cantidad. Bastante. Un poquito más. En el frío todo químico pierde su olor y el sabor. Yo me lo tomé con tanta gana que cuando vine a sentir el dolor que me quemaba por dentro, fue cuando reaccioné y pues supe, ¿no?, lo que estaba tomando. No me dio tiempo de parar, de orillarme, parar el carro hacia la orilla, sino que me quedé en medio de la carretera y me tiro del carro, arriesgándome a que los carros me levantaran. Y salgo corriendo en mi angustia y dije, pues agarrar la otra botella que yo sabía que traía agua ahí. Pero el dolor era tan grande, estaba asfixiando, que yo ya no podía. Mi garganta, mi nariz, me estaba quemando todo por dentro. Unas personas que miraron que yo estaba bloqueando el tráfico se paran y tratan de auxiliarme a ver qué era lo que pasaba conmigo. Y mi angustia, pues yo no sabía qué decirles porque no podía hablar. Simplemente me estaba ahogando. Trataba de echarme lo poco que yo podía a la boca de agua, pero era como si me echara fuego. Al contrario, en vez de calmarme el dolor, era como que se me lo empeoraba. Me lo aumentaba. Yo iba sola en el carro, no estaba con nadie. Esta persona me decía que quería llamar a la ambulancia o a quién podía llamar o a mi esposo, y le dije que agarrara pues enseñas, ¿verdad?, que llamara a mi esposo. Llama a mi esposo y le dice que yo estaba, ¿verdad?, en la calle, tirada en la carretera, y que pues yo me había intoxicado, que había tomado veneno. No sabía mi esposo tampoco pues qué era lo que había pasado. Llaman a la ambulancia, Daniela. Yo sentí que me estaba muriendo en ese momento, porque era un dolor exageradamente fuerte. Mi nariz, yo ya no podía respirar. Mi único medio de respirar era mi boca. Los paramédicos
me llevan en la ambulancia, pero el único hospital que había estaba a 45 minutos de acá donde yo vivo. Era lejos. Muy lejos, muy lejos. Entonces, como ellos no sabían qué era lo que yo había tomado, qué tipo de químico era lo que yo había tomado, ellos no sabían qué darme para yo poder llegar a tiempo al hospital. Mientras ellos se comunicaban con mi esposo y mi esposo en 3 líneas con mis niños que habían quedado acá en casa, y otra hermana de la iglesia que se prestó a ayudar, ¿verdad? A venir a buscar ese químico que estaba aquí en mi casa, porque aquí estaba el químico y nomás que yo lo había puesto en la botella. Los paramédicos iban conmigo en la ambulancia. Yo en ningún momento yo perdí el sentido. Yo iba al 100%, nomás que sabía que me estaba muriendo. Consciente de todo. Pero fue ahí cuando vino mi prueba más grande. Porque cuando ese paramédico me agarró mi mano, yo sabía que cuando él me estaba agarrando mi mano, le podía ver su cara de ternura, su cara de angustia, en que no podía hacer nada por mí. Y yo ya no podía hablar, me ponía el oxígeno, no podía respirar, sentía ya que no podía hacer nada. Mi corazón, sentí como mi corazón ya se iba acelerando y al mismo tiempo pausándose. Ya todo mi cuerpo ya no sentía que ya no estaba reaccionando. Y fue en ese momento cuando yo pude sentir, a cuenticazo de este lado, pude sentir la presencia de la muerte, algo que no puedes mirarlo, pero lo puedes sentir. Que estaba la muerte allí, reclamándome. Y sentí en ese momento que yo sabía que si moría, no era como me lo habían dicho mis pastores, mis hermanos, que el día que tú te mueres, tu cuerpo muere y que tu espíritu directamente va con Dios y que el alma va a descanso eterno. En ese preciso momento yo pude sentir que no era así, que yo había estado engañada y sentí que mi alma iba a estar en una pena terrible y sentí la necesidad de querer estar enfrente de un sacerdote. Yo como cristiana quería estar enfrente de un sacerdote y confesarme. Y le dije, Dios, no es posible que me vaya a morir. ¿Cómo es posible que en este momento me llegue la muerte? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos solos? A mi esposo, me necesitan. Por favor, Padre, yo sé que he actuado mal. Perdóname. Yo en ese momento, yo te digo que empecé a hablar con mi Padre Celestial y le dije, recuerdo, Señor, dame otra oportunidad, te lo pido, porque podía sentir la presencia de algo que estaba de este lado. Y le digo, Señor, dame otra oportunidad y te prometo que de aquí en adelante yo voy a hacer las cosas bien. Lo bueno fue que en vez de sentirte como que Dios te abandonaba, te diste cuenta que Dios estaba contigo y que tú decidiste refugiarte en Él, pidiéndole perdón y haciendo la promesa de que ibas a cambiar si Él seguía en tu lado. Eso fue lo bueno. Sí, Daniela, pero lo más impactante en ese momento fue que cuando yo estaba pidiéndole eso a mi Padre, yo cerré mis ojos porque
en ese momento se me acabó mi respiración, mi garganta era la única fuente de aire que yo tenía y cerré mis ojos completamente. Ya dije, pues ya me tocó, ¿verdad? Morirme. Fue cuando pude ver una visión y pude ver a un hombre vestido común y corriente, predicando con un micrófono en la mano. Una persona vestida humilde. Era un hombre que yo nunca lo había visto en mi vida. No sabía de él, jamás lo había mirado. Y escuchaba una voz en mi cabeza que me decía, era una voz muy resonante: ese hombre que tú estás viendo ahí se llama Luis Toro. Y Luis Toro es el que tiene las respuestas a tus preguntas. ¡Qué impresionante! Busca a Luis Toro. Cuando yo estaba mirando a ese hombre, todavía cómo pude abrir mis ojos, porque podía sentir el paramédico que me apretaba mis manos y me estaba moviendo, tratando de darme los primeros auxilios. Pero yo, con mis ojos abiertos, podía ver la figura de este hombre, que con mis ojos cerrados yo estaba mirando a esta persona llamada Luis Toro, que yo no conocía. Como te digo, nunca lo había mirado, no sabía que era un sacerdote. Y yo quería, con mis ojos abiertos, decirle al paramédico lo que yo estaba mirando en ese momento. Y fue cuando yo en mi mente dije, ¿será que ya me estoy muriendo? Porque yo tenía entendido que mis abuelitos me contaban de que cuando uno ya se está muriendo, uno mira cosas. Y es lo que yo me imaginaba, pero una imagen de alguien que yo no conocía. Pero en mi cabeza seguía repitiéndome el nombre de esta persona. Y el deseo en mi corazón y aquel dolor en mi corazón cada vez más crecía fuerte. y crecía. Crecía y crecía. Pero Daniela, como yo quería contarle al paramédico lo que estaba mirando, haz cuenta que casi como que mi garganta se abre nuevamente y puede pasar nuevamente el aire por mi garganta y llega nuevamente a mi estómago. Y como yo podía, según yo con mi mente, yo estaba repitiendo el nombre de esta persona llamada Luis Toro. No podía hablar porque mi garganta, mis cuerdas vocales estaban completamente obstruidas. No podías. No podía. No sé cómo fue que salió el nombre. Él quizás miraba en mi angustia que yo movía mi boca y él pone su oído en mi boca y él logró escuchar el nombre. Y como él antes de que me subieran a la ambulancia, él quería saber el nombre de mi esposo, siempre que quisieron saber eso. Cuando yo mencioné ese nombre en la ambulancia, él me dijo, Luis Toro es tu esposo. Y yo le decía con la cabeza que no. Él se quedó como, ok, a lo mejor no sabía el por qué yo había dicho ese nombre. A todo esto, llego al hospital. El olor que despedía de mi boca era tan fuerte, Daniela, que cuando llego al hospital ya me estaban esperando, pero en la ambulancia ellos me habían dado una agua, que esa agua me produjo
una espuma, como un jabón, que ese jabón me producía a que se me viniera y me quemaba más. Pero echaba mucha espuma, espuma, espuma. Pero en el hospital ya me estaban esperando tantos médicos que ni ellos soportaban el olor. A forma de que ellos empezaron a trabajar conmigo, hicieron lo que tenían que hacer, pero yo en mi mente, todavía en mi corazón, no me quitaba esa imagen de mi cabeza. ¿Quién era ese hombre que Dios me había mostrado? Porque yo sabía en mi interior que era una revelación de Dios, que no era que a lo mejor algo que yo me había imaginado o a la vez sí, a la vez no, pero estaba como en un 80, 50, ¿sí me entiendes? Sí. Y cuando ya me estabilizaron y me sedaron y todo, yo reaccioné, desperté, mas no podía hablar porque pues Aún todas mis estaban muy cuerdas vocales. lastimadas tus cuerdas vocales. Sí, el doctor que llegó, yo solamente podía mirar. Llega y dice que yo nunca iba a poder hablar. Le dice a mi sobrina que estaba conmigo y a la hermana de la iglesia que me acompañaba que en ningún momento nos dejó sola. Dice ella nunca va a poder hablar porque todas sus cuerdas vocales están completamente quemadas. Y vamos a hacerle todo ese estudio porque el químico que ella tomó es tan fuerte que es un 100% que sus órganos se los ha de ver desarados. Cuando yo estaba en la cama y escucho eso, yo dije, no, esto no puede ser posible, Señor. Yo te pedí otra oportunidad. No me hagas esto. Por favor, te lo pido y vuelvo nuevamente a rogarle. Y le dije, si tú me has mostrado a este hombre, te prometo que lo voy a buscar, no sé quién sea, pero te prometo, Leo, que voy a hacer todas las cosas bien. Fue ahí cuando me quedo pensando en si le decía o no a mi familia, a los que estaban ahí, a mi esposo que después llegó, si le podía contar lo que yo había mirado en el hospital, en la ambulancia, porque dije, van a pensar a lo mejor que yo lo imaginé por tal vez en mi angustia de que yo estaba, ¿verdad? Claro. Agonizando, y van a pensar que estoy quedando loca. Dije, ¿cómo le voy a decir lo que yo miré? Me van a decir, pues estás loca, Patricia, esto lo imaginaste. Pero había aquel dolor, Daniel, era un dolor y que yo no me lo podía sacar de mi mente, era algún llamado que yo sentía enorme. Llegaron hermanos de la congregación a orar por mí. Yo no quería esas oraciones, pero como no podía hablar, yo lo que quería era un sacerdote. Y yo como cristiana quería que un sacerdote estuviera allí en mi cama. Era bien extraño para mí. Fue algo que no lo puedo ni explicar ni yo misma. Pasé la noche, al siguiente día, me van a hacer los exámenes. Yo sentí como que si en la noche Dios llegó, trabajó conmigo toda la noche en mi cuerpo y yo pude hablar. Sentí todavía un dolor en mi garganta, pero como los doctores habían dicho que yo no iba a poder hablar, ellos se asustaron porque yo pude hablar. Entonces me mandaron a hacer todos los estudios. Ellos no se lo explicaron. Ay, lo sorprendente fue que cuando me hicieron los estudios, Daniela, y me los hicieron dobles, mis órganos estaban intactos. Dios se había maravillado en mí.
Dios me había hecho nuevamente con un propósito, porque yo ya llevaba mucho tiempo pidiéndole, sufriendo por tantas cosas que había estado pasando, tantos tormentos que solamente yo sé. Pero Dios me hizo nuevamente, me dio otra oportunidad. Ese día, ahí tengo la prueba más grande. Ese químico, no haberme afectado ningún órgano, no fue así. Fue Dios, la mano poderosa de Dios. Claro que sí. Que llegó y restauró todos mis órganos. Porque el dolor, el sufrimiento, los minutos que yo sufrí fueron extremadamente fuertes. Solamente yo sé todo lo que yo sentía. A todo esto, Daniela, cuando salgo del hospital, yo me lo reservé todo. Yo no quise decirle incluso ni a mi esposo porque sentía temor, mucho temor. Llego aquí a la casa y empiezo a buscar en mi teléfono y pongo en internet quién es Luis Toro. Y para mi sorpresa, me aparece en la biografía vestido con una sotana y un sacerdote. No puede ser. ¿Cómo Dios me vino a mostrar? Dije, padre, este hombre, Luis Toro, entonces sí existe. No era que yo me lo estaba imaginando o que fue que lo estaba delirando. Este hombre era real y Dios me lo había mostrado. Empiezo rápido en YouTube y pongo Padre Luis Toro. Me salen los videos. Y fue allí cuando, por medio de los videos de él, me vine a dar cuenta en el gran error que yo había estado tantos años engañada. Me sentí tan mal por haber ofendido a la Iglesia Católica muchas veces, porque yo, cuando era pequeña, en mi juventud, de cuando nací hasta los 16 años, yo fui católica, pero lastimosamente, no sé en qué momento vine a caer en esta secta. Ellos lo manipulan a uno. Y yo vine a pensar mal de la Iglesia Católica. La juzgué mal. Llegué a pensar incluso que la Virgen no era virgen, que la Virgen tenía más hijos. Fueron tantas cosas, Daniela. Cuando llegaba a la congregación, no en la que dejé ahorita recientemente, sino que en las asambleas de Dios, escuchábamos, nos reunían a todos. Después que terminaba el servicio, hablar en mal. Y todo eso le va causando aquel veneno a uno en la mente. Pero el Dios, el Todopoderoso, tenía otros planes conmigo. Pero gracias a los videos del Padre Luis Toro, a la revelación que Dios me dio con este hombre, yo pude quitarme ese manto que me cubría mis ojos. Y para mí ha sido una bendición. Yo no descansaba, Daniela. Te digo que yo no dormía tranquilamente desde el